por ejemplo, el libro de Levíticos, capítulo 9, del verso 1 al 14, comienza a hablarnos acerca de cómo Dios establece a Aarón, a sus hijos, y vamos a leerlo un poco, donde dice: en el 8º día Moisés llamó a Aarón, a sus hijos y a los ancianos líderes de Israel. Moisés le dijo a Aarón: toma un ternero para realizar un sacrificio por el pecado, y un carnero para un sacrificio que debe quemarse completamente y ofrecerlo al Señor. Estos animales no deben tener ningún defecto. Dile a los israelitas: tomen también un chivo para hacer un sacrificio por el pecado, y un carnero y un cordero de 1 año de edad para un sacrificio que debe quemarse completamente. Estos animales tampoco deben de tener ningún defecto. Y comienza a transcurrir en el capítulo 14 de Levíticos, a hablarnos de qué manera debería de presentarse al Señor. Aunque aún los comentaristas, por ejemplo, judíos, rabinos, por ejemplo está el judío, el rabino Rashid y otros, de que comienzan a hablar de por qué estos sacrificios, por qué un becerro, por qué un carnero, por qué un cordero en el sacrificio. Y ellos comienzan a hablar de que para que ellos no se olvidasen, por ejemplo, Aarón no se olvidase cuando construyó un becerro de oro y lo quiso ofrecerle culto en medio del desierto, y era para que no se olvidase lo que había hecho, y debería él de ofrecerle a Jehová Dios sacrificios, y aún el cordero, y el por qué un chivo, un carnero y todo ello. Y ellos lo relacionan, por ejemplo, lo que hizo Caín, que no sacrificó un cordero, sino que trajo él del fruto de la tierra, y del carnero lo relacionan el sacrificio que dio, la ofrenda que dio a Abraham por su hijo Isaac. Entonces ellos lo van relacionando cada una de esos mandamientos en los cuales Dios le habla acerca de cómo ofrecer, cómo hacer el servicio, como estamos viendo ahora, el culto levítico, el porqué los sacrificios. Entonces vemos que para ellos, en el pensamiento judío tradicional, pues ellos siempre ven un significado en cada detalle del proceso, ¿sí? Entonces ya vemos en la ofrenda de que ellos hacen. Pero para irnos introduciendo en lo que viene siendo esta lección, vamos a ver, por ejemplo, que aunque el libro Levítico haya sido escrito en el Antiguo Testamento, que para ello, sí, perdón. Y ahora nosotros sabemos que como hijos de Dios hemos sido alcanzados por la gracia, pero ahora esa gracia nos lleva a que nos consagremos a Él. Y vamos a decir, bueno, ¿y de qué manera nosotros debemos de consagrarnos a Dios? Y el apóstol Pablo nos invita a que todo nuestro ser debe de ser consagrado para Dios, debe ser guardado irreprensible hasta el día de su venida. Entonces, bajo la gracia tenemos esa consagración. En el antiguo pacto ellos consagraban a Dios, todos los animales eran consagrados a Dios. Dios les había mandado, de Él era la tierra y su plenitud y el mundo y todo lo que en Él existe. Entonces podemos imaginarnos que todo eso le pertenece a Dios. Cuando algo a Dios le pertenece, sabemos de lo que estamos hablando. Pues, por ejemplo, usted dice: me pertenece a mí este carro. ¿Qué significa eso? De que ese vehículo es para usted y es uso exclusivo de usted.
De usted depende el uso que usted le quiere dar. De usted depende quién debe de usar ese vehículo, pero le pertenece a usted. Entonces, cuando nosotros sabemos que a Dios le pertenece nuestro ser, debemos de entenderlo correctamente, de que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que le pertenecemos a Dios. Y vamos entrando en la introducción. Entonces vemos, por ejemplo, en el libro de Levítico, vemos que hay una teología altamente devocional, y el objetivo de ella es llevar al creyente, en especial al creyente israelita, que debería de conocer tres verdades. La primera de ella es que todo cuanto existe fue creado por Dios, y si Dios, el creador de todas las cosas, solamente Él debe de ser adorado. Y también que todo cuanto hay debe ser consagrado al Dios único y verdadero. Y de ahí nosotros comenzamos a ver que si se observaba este principio, el pueblo de Israel, por ejemplo, si se observaba este principio, el pueblo de Israel se vería libre de los requisitos de la idolatría de Egipto. Y veníamos viendo que se iba a prevenir didácticamente en cuanto a las abominaciones de Canaán, porque vemos que en Egipto había ya mucha idolatría, había mucha adoración, pero en Canaán se encontraba también idolatría. Entonces es ahí donde Dios comienza a hablar al pueblo de Israel y les comienza a hablar de esos tres principios que ellos tenían que entender, y al entenderlos ellos ya iban prevenidos a no caer en la idolatría. Es por eso que también vemos que en esta lección nosotros vamos a ver que la esencia del culto levítico es conducir al creyente a adorar a Dios y consagrarle todo lo que tiene, porque todo le pertenece al Señor, pues Él creó todo y preserva todo. Esta consagración, sin embargo, solo tendrá eficacia si comienza por nuestro propio ser. Es lo importante que nosotros debemos de entender en esta mañana, que toda esta consagración a Dios comienza con nuestro ser. No va a comenzar con nadie más. No va a comenzar con el que está a su lado. No va a comenzar con el que se sienta a su izquierda, a su derecha, atrás o de frente. O no va a comenzar con el vecino. No va a comenzar ni con su casa, hombre. Porque usted diga, esta casa se la consagro a Dios. La casa usted se la puede dedicar a Dios. Pero si usted no se consagra a Dios, de nada sirve. Por ejemplo, el otro día hablaba con mi hermana y me dice, ayunemos y consagremos a Dios. Y le digo, podamos ayunar, orar y de todo, pero si la iniciativa no está en la persona, de nada sirve. ¿Por qué? Porque nosotros usamos el versículo que dice, este género no sale con ayuno y oración. Pero bueno, ya cuando lo vemos un poquito a su trasfondo, en el original no habla ayuno, sino que ya en las traducciones que se fueron sacando se implementó la palabra ayuno, pero en el original no está. Pero bueno, nosotros lo desciframos para echar fuera demonios, ¿sí? Decimos, este género no va a salir, pero si hablamos el contexto, los versículos anteriores, ¿de qué estaba hablando el Señor Jesús? ¿Qué era lo que no había en los discípulos? Estaban faltos de fe, tenían incredulidad. Entonces, ¿cuál era el género que no salía? Porque le dice, no le digo, si ustedes tuvieran fe como un granito de mostaza, o sea, si tuvieran fe, si no hubiera incredulidad en ustedes, o sea, el género no iba a salir, el género de la incredulidad. Porque usted puede tener, puede decir, voy a ayunar, voy a hacer y que el demonio se vaya, pero si no tiene la fe y la certeza y la confianza en Dios de que puede suceder, la liberación puede suceder, de nada va a servir. Entonces, lo que estaba el Señor Jesús ahí hablándoles a ellos, por ejemplo, era la incredulidad que había en ellos, no era el demonio, porque el demonio se sujeta en el nombre de Jesús. Pero si el creyente no tiene la fe, la certeza, nada va a servir. Pero bueno, entonces aquí la consagración viene, usted puede decir, yo consagro mi casa al servicio del Señor, pero si usted hay incredulidad, si en usted no hay la capacidad, no está la certeza de decir, yo me consagro a Dios, o esto le pertenece a Dios, y lo dedicamos a otra cosa, pues nada va a suceder.
Entonces vemos que todo inicia por nosotros. Por eso Romanos 12:1 al 3 comienza a decir: por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que Él le agrada. Así que como se le debe de adorar. Así es como se le debe de adorar, perdón. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. ¿Sí ve? ¿Dónde comienza todo? Porque muchas veces hay incredulidad en nosotros. Porque nuestra manera de pensar no ha sido cambiada. Pero aquí Pablo comienza a decirles: al contrario, cambien de manera de ser y de manera de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Dios en su bondad me nombró apóstol, y por eso les pido que no se crean mejores de lo que realmente son. Más bien, véanse en ustedes mismos según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. Entonces, nuestra consagración comienza de que debemos de cambiar nuestra manera de ser y nuestra manera de pensar. Ahí arranca todo, la consagración a Dios. Entonces vamos a ver el punto número 1 de esta lección, que nos habla que la tierra es del Señor. ¿Cuántos saben que la tierra le pertenece a Dios? Sabemos que a Dios le pertenece todo ello. Y para esto, pues nosotros vemos que el libro de Levítico lo reafirma. Y a través de todas las acciones litúrgicas que Dios le había mandado al pueblo de Israel, en especial a la tribu de Leví, y desde los mensajes de Génesis y Éxodo, todo esto lo reafirma, porque Dios comienza a pedir, dice que muestra que Dios, siendo el creador de los cielos y de la tierra, Él debe de ser adorado por todo cuanto existe y por todo lo que nosotros tenemos. Por eso es que el punto número 1 dice: Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Para nosotros no hay ninguna duda de ello. ¿O alguno de ustedes duda de que Dios fue el creador de los cielos y de la tierra? ¿Alguien duda? Bueno, no hay duda. Si Génesis muestra que Dios creó todo cuanto existe, Levítico requiere que los israelitas se lo consagren a Él. Por ejemplo, vemos en Génesis 1, dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Se dice que esto también puede ser traducido o en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, o cuando Dios comenzó a crear los cielos y la tierra. Entonces, Dios fue el creador. Y Levíticos por eso nos habla: después de cortar el ave en dos, tómala por las alas, pero sin separar las dos partes, la quemará entre las brasas del altar. Es un sacrificio que debe quemarse completamente, de olor agradable al Señor. Entonces, Dios crea los cielos y la tierra, pero cuando Dios lo crea, todo eso debe de ser consagrado a Él. Entonces, ¿de qué manera el ser humano iba a ofrecerle a Dios lo que a Él le pertenece? Pues era también a través de los sacrificios. El quemar esta ave, se dice que la tenían que partir a la mitad sin separarla, la tenían que abrir, una la quedaba a un lado y el otro, y después de eso debería de ser quemada en las brasas al altar, y dice que de ese sacrificio era un olor agradable al Señor. ¿Por qué? Porque todo cuanto hay en el cielo y en la tierra le pertenece a Dios. Entonces vemos también que así y el Señor exhorta a través del libro de Levíticos que por medio de las ofrendas y de los sacrificios, que ningún ídolo puede ser honrado como nuestro Dios. O sea que esta adoración es exclusivamente para Dios. Por eso Levíticos 9:4 dice: no pongas tu confianza en los ídolos, ni te hagas imágenes de dioses hechos de metal. Yo soy el Señor tu Dios. Y cuando nosotros vemos por ejemplo, Isaías 42:8 nos dice: yo soy el Señor, ese es mi nombre, no le daré mi gloria a nadie más, ni compartiré mi alabanza con ídolos tallados. ¿Por qué? Porque la manera de adoración a Dios era exclusivamente para Él. Entonces, todo lo que existe en la tierra y lo que hay en ella le pertenece a Dios. Y toda la adoración debe ser exclusivamente para Él. Porque Dios es el libertador de Israel. En este libro de Levítico, Dios hace hincapié de que Él es el libertador del pueblo de Israel.
y que por ese motivo ningún israelita debería de presentarse delante de Dios con las manos vacías. Si nosotros leemos este versículo, que la primera fiesta de los panes sin levadura, puesto que en el mes de Abib salieron de Egipto, en este mes comerán pan sin levadura durante 7 días, tal como yo se los ordené, y nadie se acercará a mí sin traer una ofrenda. ¿Y qué era lo que le traía el pueblo de Israel? ¿Qué les traía? Traían del grano, traían de las cosechas, traían un ave, traían un cordero, traían siempre una ofrenda. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel le pertenecía a Dios y todo lo que existía le pertenece a Él y deberían de consagrárselo a Dios. Entonces todo cuanto hay es del Señor y Él había ordenado que ningún israelita debería de presentarse delante de Dios con las manos vacías. A veces nosotros cantamos con manos vacías, yo vengo a ti y no tengo nada que ofrecerte, ¿verdad? Puede ser del intérprete una manera de él expresarse, a veces no sabemos a fondo por qué él expresaba de esa manera, pero podría ser una manera particular de él, de una experiencia propia que él tuvo delante del Señor, pero en realidad nosotros presentarnos, es decir, yo me presento delante de ti con manos vacías, no debería de ser así, porque nosotros deberíamos de traerle una ofrenda a Él. ¿Cuál es su ofrenda? No solamente puede ser económica, una ofrenda de alabanza, una ofrenda de gratitud, ofrenda de júbilo, debemos de ofrecerle nuestra vida a Él. Entonces, no es que vengamos con manos vacías tampoco a Él. Israel es el templo de Dios. Nosotros vemos que la teología de Levítico tenía por objeto también concientizar a Israel de su vocación divina. ¿Por qué? Porque Israel le pertenece al Señor. Veíamos que con manos vacías, por ejemplo, 2 Corintios 9:7 dice: cada uno debe decir en su corazón cuánto dar. Y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Alguien va a decir: entonces yo no voy a dar, ¿verdad? Pues me presionan, dicen que dé, y dice que no debe dar uno con presión. Ya ahí ya entra, el Señor conoce su corazón. Ya si está usando un escudo para usted no dar nada al Señor, pues ya ahí ya el Señor tratará con su vida, ¿no? Israel es el templo de Dios. Él le ordena al pueblo de Israel que sea santo para Él, porque Dios es santo, y que debería de separarse de las demás naciones para que le perteneciera a Dios. Ese es el objetivo principal que Dios quería del pueblo de Israel, que a través del pueblo de Israel Él se diera de conocer a las naciones, y que el pueblo de Israel fuera santo para Él, exclusivo para Él. Pero vemos que toda la nación de Israel era el templo de adoración, digámoslo de esta manera, para el Señor, porque Levíticos 10:3 ya nos habla y dice: así que Moisés le dijo a Aarón, esto quiso decir el Señor cuando dijo: demostraré mi santidad por medio de los que se acercan a mí, demostraré mi gloria ante todo el pueblo. Y Aarón guardó silencio. ¿Por qué? Porque Dios estaba hablando a Moisés y a Aarón que ellos deberían de consagrarse a Él. Era la manera que Él se iba a dar a conocer al pueblo. De donde dice: demostraré mi santidad por medio de los que se acercan a mí. ¿Quiénes eran los únicos que se acercaban al lugar santo y santísimo? No era más que Aarón, su descendencia, y Moisés eran los que entraban en esa comunión con Dios. Entonces Él se demostraba y a través de ellos Él iba a mostrar su santidad al pueblo, al resto de la nación. Entonces Dios siempre quiso que el pueblo de Israel fuera el medio por el cual Él se iba a dar a las naciones. Pero ahora nosotros vemos que el significado que el pueblo hebreo eso significaba que el pueblo hebreo no se limitaba a ser de una manera teocracia, sino la comunidad de adoración por excelencia al Señor debería de ser. Luego Moisés y Aarón entraron en el tabernáculo y cuando salieron volvieron a bendecir al pueblo y la gloria del Señor se apareció a toda la comunidad. Entonces, la manera de manifestarse Dios no solamente iba a ser exclusiva para ellos, sino que esa santidad y esa presencia iba a ser transmitida también a todo el pueblo, a toda la nación. Entonces vemos que toda la gloria, dice, y la gloria del Señor se apareció a toda la comunidad.
a todo el pueblo. Entonces vemos en este punto que la tierra es del Señor y todo le pertenece a Él. Y en este segundo punto vamos a ver que los animales y los vegetales también son del Señor. Decía, entonces no me los voy a comer, ¿verdad? Vemos que la teología de Levítico muestra que la creación como sierva del Creador, los animales y los vegetales en Israel no eran adorados, más bien servían como para el culto de adoración. ¿Por qué no eran adorados? Porque vamos a ver que en Egipto los animales eran dioses. Usted todavía ve hasta el día de hoy acerca de las imágenes que ellos tienen, acerca de sus dioses. Usted va a ver que tienen el rostro de ser humano y la cara ya es de un animal. Ellos adoraban a los animales en especial. Y es por eso que los egipcios, ellos no distinguían entre lo que era el creador y la creación, porque ellos adoraban la creación. También nosotros vemos que ni ellos se preocupaban en distinguir acerca de un animal que era limpio y el impuro. Para ellos todos eran igual. Y también por eso ellos adoraban al buey, al cocodrilo, al halcón, al gato, a todo lo que se les atravesaba, pudiésemos decirlo. Por eso en esta ocasión, cuando Pablo habla acerca de que en vez de adorar al Dios verdadero, adoraron a dioses falsos y adoran las cosas que Dios ha creado en vez de adorar al Dios que las creó y que merece ser adorado por siempre. Amén. Por eso cuando Pablo escribe a los romanos también, él sabía de la cultura que se movía alrededor, sabía de la cultura que tenían los pueblos paganos, de que ellos adoraban la creación en lugar de adorar al Dios que ha creado todas las cosas. Vemos entonces que esa razón, por eso también Dios cuando castiga al pueblo de Egipto con las plagas, ¿usted cree que lo hizo por gusto? Porque atrás de todo ello, Dios sabía de lo que el pueblo de Egipto adoraba. Ellos adoraban las cosas que Dios había creado. Ellos posiblemente adoraban a las ranas, adoraban los piojos, adoraban todo. Entonces cuando vemos que Dios comienza a traer las plagas sobre Egipto, que eran piojos, que eran ranas, que comienza a convertir en sangre las aguas del río Nilo, porque todo eso ellos lo adoraban. Entonces cuando Egipto se da cuenta de que la nación está siendo azotada con esas plagas, con lo que ellos adoraban, con la creación que ellos adoraban, hubo el momento en el cual ellos tuvieron que reconocer que el Dios de los hebreos era el Dios verdadero. Aun cuando Él trae la mortandad sobre todo primogénito, porque no solamente fue el primogénito de entre los humanos, sino también dice que murió el primogénito del buey, de la creación de lo que ellos tenían, había muerto. Entonces Dios trajo mortandad sobre todo ellos, sobre lo cual ellos adoraban. También nosotros vemos que los animales y la adoración en el siguiente punto. Los israelitas no se dedicaban al culto de los animales, más bien ellos se entregaban, por ejemplo, los animales para la adoración, para el culto a Dios. Es por eso que Dios les manda, que les dirá este mensaje a los israelitas: cuando alguno de ustedes me presente una ofrenda para quemarla a mi honor, podrá ofrecerme terneros, cabritos o corderos. Entonces, el pueblo de Israel vemos que ellos no adoraban a los animales. Ellos traían como adoración a Dios esos animales en un sacrificio. Hacían también ellos distinción entre los animales puros e impuros. Por ejemplo, tú haces crecer la hierba para que coma el ganado, también haces crecer las plantas para el bien de toda la gente. Ellos sabían distinguir entre una cosa y otra, entre los animales puros e impuros, y también el pueblo de Israel sabía que los animales no eran dioses y las criaturas, sino que eran criaturas de Dios, que bondadosamente las sustentaba Dios. Es por eso que el salmista dice que él hacía crecer la hierba para que comiera el ganado, para que también hiciese crecer las plantas para el bien de toda la gente. El pueblo de Israel tenía bien claro que todo cuanto existía en el planeta Tierra era creado por Dios y todo eso le pertenecía a Dios. ¿Sí? Los vegetales y la adoración. Vamos ahora a este otro punto.
Por un lado, la ley de Dios ordenaba la preservación de la naturaleza y por otro lado condenaba la idolatría de la naturaleza, como acontecía, por ejemplo, en las antiguas culturas cananeas y en el periodo de los judíos, pues lo encontramos en 1 Reyes 14:23, donde dice: construyeron pequeños templos, hicieron monumentos con piedra y madera en honor de la diosa Astarete, y los colocaron no solo en lo alto de las colinas, sino también bajo los árboles grandes. Entonces, estas prácticas estaban en la cultura cananea, de adorar no solamente a los animales, sino también a la vegetación le rendían culto. Y es por eso que en Israel los frutos de la tierra servían para alabar y enaltecer el nombre de Dios. Levíticos 23:10 dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguís su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Entonces ellos sabían de que todo le tenían que entregar al Señor. Sus cosechas, la primicia de sus cosechas, tenían que entregársela a Dios. Hoy en día pues ya no la acostumbramos, pero por ejemplo hay países como en Guatemala, es uno de ellos, en los cuales ellos todavía acostumbran traerle al Señor las primicias de la cosecha, de todo, y lo traen al Señor. Hay algunos que no tienen económicamente traer. Recuerdo hace años, cuando era niño, en la iglesia donde nos congregamos, en el rancho había una ancianita, no tenía más, pero ella echaba ahí unos huevitos. Era lo que ella tenía y traía. No los quebraba, va a decir usted, con las monedas no los quebraba, pues los ponía con cuidado y todo, pero dejaba ahí sus 2 o 3 huevitos, según Dios le había bendecido, tal vez esa semana, y era la ofrenda que ella traía al Señor. Y ahora pues nosotros pues ya todos trabajamos y posiblemente pues va a decir: ay, ¿cómo voy a traer? Tengo un árbol de peras, ¿cómo voy a traer las peras, verdad? Ahí como primicias. Y tal vez no lo acostumbramos, pero aún la cultura hebrea, judía, pues ellos todavía ofrecen estas fiestas de las primicias, los panes sin levadura, de las cosechas, de todo ello, y ofrendan al Señor. Vamos a entrar al siguiente punto, y ahorita para que haya un poquito de interactuemos, ¿no? El ser humano es del Señor. Y ahí es donde ya vamos entrando un poquito más ahora a la aplicación nuestra, ¿sí? La teología de Levíticos precomienza el carácter sagrado de la vida humana con la imagen y semejanza de Dios. En Israel, al contrario de la cultura cananea, estaba prohibido el sacrificio humano, pues el verdadero sacrificio a Dios es un corazón humilde, contrito y humillado, que a nosotros lo conocemos. Por ejemplo, Isaías 57:15 nos habla y nos dice: porque así dijo el alto y el sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el santo: yo habito en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces, el sacrificio humano era una práctica de la cultura cananea, era común entre ellos. Ellos ofrecían en sacrificio a sus hijos, al dios Moloch, por ejemplo. Y el ser humano es creado a la imagen de Dios. Cuando nosotros hablamos y decimos que el ser humano fue creado a imagen de Dios, ¿a qué se estaría refiriendo? Comencemos a interactuar, hermanos, no se preocupe, nadie le va a decir nada. ¿A qué se estaría refiriendo el Señor cuando dice: luego Dios dijo, ahora hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza? Bueno, esta traducción explica un poco más. Tendrá poder sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y de toda la tierra, reinará sobre los animales terrestres y sobre todo lo que se arrastra por el suelo. Cuando la Escritura nos habla eso de que a qué imagen fue creado el ser humano, nadie. Nadie. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Hermanos, despierten. ¿Qué pasó?
Ninguna idea. Sí, hermana. Posiblemente a la forma física. Digamos, no es subasta, pero queremos que comparta. Porque mire, no está en lo que nosotros aquí le enseñemos desde el púlpito. Como decía un hermano, usted no puede salir diciendo de aquí, dijo el pastor Román, dijo el hermano Sergio, dijo el maestro, como dijo fulano de tal. Usted tiene que salir de aquí diciendo como dice la Biblia y demostrar lo que dice la Biblia, no lo que hemos dicho nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es su tarea? Cuando usted lea su Biblia, usted tiene que leerla. ¿Qué dice Dios? No que decimos nosotros. Nosotros estamos aquí, puede ser nuestra manera de interpretación o nuestra manera de expresión, de expresarle o compartirle la palabra, muy brillante que sea. Por más brillante que sea y usted se quede, wow, qué revelación. Usted tiene que salir diciendo, dice la palabra de Dios, no dice el hermano. ¿Sí? Porque ¿a qué imagen fue creado el ser humano? ¿Y sabe por qué le pregunto? Porque no creo que en toda su trayectoria de vida cristiana no haya leído este versículo. Yo sé que lo ha leído. Nadie, hermano. Disculpe, hermano. ¿Sí? ¿Cuál es la imagen esa de Dios? ¿Por qué fue creado? Dice, lo hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Ya avancemos, ¿verdad? Sí, ya pasemos, pues, hermano. El ser humano fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Hay varias características de las cuales nosotros podemos adquirir de ellos. Tuvo la capacidad de gobernar, la capacidad de decidir. Pero el mismo versículo nos lo está diciendo. No sé, comienza a revelar esa capacidad que Dios le dio al hombre. Por eso le dice, tendrá poder sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y en toda la tierra, reinará sobre los animales terrestres, sobre todos los que se arrastran sobre el suelo. Y aún podemos también deducir cuál es la imagen. Vemos que Dios es un Dios trino, el ser humano es creado, un ser trino, es cuerpo, alma y espíritu. Nosotros también lo somos. Posiblemente la imagen a la que Dios tiene es de que sí, el pecado la deformó. Ahora, hay otra deducción en la cual sale de que el ser humano era luz, porque Dios es luz. Y viene este pensamiento que el ser humano, cuando Dios lo creó, por eso ellos no veían su vergüenza, porque era un ser de luz. Entonces ellos no podían ver. Cuando el pecado entró, opacó esa luz y comenzó a ver. Por ejemplo, nosotros no podemos ver una luz, un farol, no podemos verlo en realidad. Hasta que no es apagado podemos ver las características que pueda tener, pero en cuanto está en todo su resplandor no lo podemos observar. Pero cuando el hombre peca, perdió la imagen de su creador. Ahora, a través del sacrificio de Cristo, nosotros podemos ver después la trayectoria que Él nos purifica, nos limpia y que debemos de alcanzar hasta que no alcancemos la imagen de aquel que nos ha creado, que nos alcanzó, que nos formó, que nos asemejemos a Él, porque tenemos que alcanzar ahora esa perfección ya en un ámbito. Entonces, hay varias teorías a través de todo ello, pero lo que ahora vamos a resaltar en esta mañana es de que el ser humano fue creado a la imagen de Dios, por lo tanto, Dios nos creó a nosotros y nosotros no podemos decidir en relación a poder sacrificar a otra persona, a los ídolos. Por ejemplo, nosotros vamos a ver de que hay varios dispositivos que buscan proveer que el ser humano como obra primordial de las manos divinas, y se dice que el creyente israelita era exhortado a cuidar de su cuerpo tanto exterior como interior, porque nosotros hemos sido creados para Dios. Nosotros no creamos a Dios, fuimos creación de Él. Y si todo le pertenece a Él, nuestro cuerpo le pertenece. Por ejemplo, dice Levíticos, ustedes deben santificarse y ser santos porque lo mando yo, el Señor su Dios. Si Dios es santo y si en la imagen de Él es santidad,
nosotros debemos de ir adquiriendo esa santidad. Vuelvo y le repito, se rompió con la entrada del pecado. Cuando el hombre le falló a Dios, esa imagen se deterioró. ¿Cuál sería esa imagen? Es ahí donde ya comienza a indagar y ver nosotros en las Escrituras. Pues cuando nosotros comenzamos a leer la palabra de Dios, si nosotros entráramos leyendo cuidadosamente Génesis 1, capítulo 1, ahí podríamos quedarnos, hermano, tiempo. Y podríamos ver ahora lo que la ciencia ha descubierto, lo que hay en el mundo, y comenzamos a entrar y decir, por eso. Porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y comienza ahí, y vamos a ver, ¿y dónde los creó? Segundo dice, la tierra estaba desordenada y vacía, ya había sido creada. Y dice que todo lo que Dios crea es perfecto, porque estaba desordenada, porque estaba vacía. Y de ahí comienza a salir, ¿sí? Y después dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y Dios vio que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas noche. Si ahí nos quedáramos nomás, eso nada es para que usted le entre un poquito de curiosidad y quiera usted escudriñar, no leer las Escrituras. ¿Cuándo fue cuando Dios ya había hecho? ¿Por qué comienza a decir que el primer día? En el principio Dios creó los cielos y la tierra y dijo Dios sea la luz. ¿Por qué nosotros separamos que el primer día Dios creó los cielos y la tierra? Si después separa de día y noche. ¿Se da cuenta? Que ahí por eso, ahí entramos, ¿no? Entonces, a imagen, entonces vemos que todo le pertenece a Dios. Ustedes, nosotros debemos de santificarnos a Él. Levíticos 19:28, no se hagan heridas en el cuerpo en memoria de los muertos. Ni se hagan tatuajes porque yo soy el Señor. Eso es porque el cuerpo del ser humano, el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios y le pertenecemos a Él. Nuestro cuerpo le pertenece a Él. Claro, va a haber teorías, va a haber ahora pensamientos, el día de hoy corrientes que van a decir no es malo que usted se tatúe, si hay motivos, algunas razones justificables y si lo hace con propósitos, ya es cada quien. Por ejemplo, usted va a llegar a escuchar de que dice, no, pues yo me tatúo Dios es amor y para que todos vean, y cuando voy por allá al gym que yo evangelizo a través de todo eso, y como si quiero evangelizar a los que esos motoristas, ¿verdad? Motociclistas, pues ya están muy tatuados, como voy a llegar muy limpio, entonces para alcanzarlos a ellos tengo que tatuar. Va a haber de diferentes, pero si somos conscientes de que nuestro cuerpo le pertenece a Dios, al menos que Dios le dé licencia. Que yo le diga, adelante, hazlo así, haya una revelación de Dios, una palabra específica y que lo hagas. Pero bueno, entonces ahí va. Dice, ni te hagas herida en memoria de los muertos. ¿Cuántas las veces? A veces las personas dicen, me voy a hacer este tatuaje en memoria de mi madre, de mi padre, en memoria de alguien. Era claro el mandato de Dios específicamente. El ser humano solo agradará a Dios si busca la excelencia divina en toda su manera de ser, existir y pensar. Es la manera que nosotros vamos a agradar y honrar a Dios, en toda nuestra manera de ser, existir y de pensar. Entonces todo le pertenece a Dios. La vida humana es sagrada. Cuando dice que es sagrada, el creyente israelita es exhortado a ver la vida humana como sagrada. Por eso mismo él no podía de ninguna manera consagrar su decencia a los ídolos. Por eso le decía, no permitas que ninguno de tus hijos sea ofrecido como sacrificio a Moloc, pues no debes traer vergüenza al nombre de tu Dios, yo soy el Señor. Porque la vida es sagrada, le pertenece a Dios, nosotros le pertenecemos a Él. Entonces, toda la nación de Israel como propiedad exclusiva del Señor debe ser consagrada a Él, al igual que nosotros. El ser humano es siervo y adorador de Dios. Cuando nosotros vemos que Israel, el pueblo del Señor, debe dedicarse totalmente al servicio divino, ofreciéndole sacrificios, celebrando sus grandes hechos y adorándolo en la belleza de su santidad, vemos nosotros que era porque debería de ser apartado a Dios. Da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel: cuando presentes un animal como ofrenda al Señor, lo puedes tomar de la manada del ganado o del rebaño de ovejas y de las cabras.
da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel: estos son los festivales establecidos por el Señor, los cuales ustedes proclamarán como días oficiales de asamblea santa. Entonces, el pueblo de Israel entendía que debería de adorar a Dios en totalidad. La creación le pertenecía a Dios, es por eso que ellos le ofrecían el animal. La vegetación le pertenecía al Señor, ellos traían ofrendas también. Vemos que el sacrificio pacífico, en la teología del libro de Levíticos, tenía el objetivo de llevar al israelita a servir voluntariamente y amorosamente a Dios. Y es por eso que el Salmo nosotros vemos que adoren al Señor con gozo y vengan ante Él cantando con alegría. Y también nosotros vemos que la síntesis de la enseñanza de esta ofrenda de paz, como Israel mostraba su gratitud al Señor. Ya nosotros ahí lo encontramos en Levíticos. En cuanto a nosotros, se nos exhorta a ofrecer a Dios en persona de Jesucristo por mediación del Espíritu Santo sacrificios de alabanzas. Ya se nos habló esto el domingo pasado, ¿sí? Hebreos, por tanto, por medio de Jesús ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamemos nuestra lealtad a su nombre. Entonces vemos que cuando Dios crea al hombre y a su imagen, a su semejanza, Él crea hombre y varón, y le da una capacidad de inteligencia, que Él fue capaz de dar nombre a los animales, hecho igual a Dios, que los hombres están hechos a la semejanza de Dios, tenían la capacidad, una decisión propia, y por cuanto le da esas capacidades a Él, Dios le ordena que le debe de adorar solamente a Él. Debe traerle a Él un culto de alabanza, de adoración, y no solamente eso, de consagrarse Él mismo, sino aún todo lo que Dios había creado, consagrarlo a Dios. Es por eso que el cuerpo mismo, que todo le pertenece a Dios. Y ya para ir terminando lo que es y podamos exponer algo nosotros, vamos un poco a la conclusión. Cuando nosotros vemos que somos templo del Espíritu Santo, siempre se nos insta a nosotros a andar en novedad de vida, sea una vida renovada en Dios, una vida consagrada a Dios, que consagremos al Señor todo, y eso comienza con nosotros mismos. Porque con nosotros mismos comienza todo ello, porque si no nos ofrendamos amorosa e incondicionalmente a Dios, usamos nuestros cuerpos para el pecado. Entonces, ¿cómo estaremos delante de Dios? Seremos reos delante de Él. Y vemos que nosotros, que la esencia de la teología de Levítico sigue siendo válida aún en el día de hoy. El Dios que exhortó a Israel a la santidad requiere de igual modo nuestra santificación. Y para ello hay unos versículos que nos invitan a nosotros a guardarnos para Dios. Hay temas en los cuales nosotros podemos decir un poquito molestos, podríamos decir, a nuestra manera de pensar, pero dice: no se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y quien vive en ustedes les fue dado por Dios. Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Deberíamos nosotros de entenderlo. Y vamos a ver por qué Pablo estaba hablando esto más adelante. Nosotros oramos para que Dios mismo, el Dios de paz, los purifique completamente para que pertenezcan solo a Él. También pedimos que todo su ser, espíritu, su alma y su cuerpo permanezcan siendo sin mancha para cuando el Señor Jesucristo regrese. El versículo: así que huyan de los pecados sexuales. Ustedes también dicen: ningún pecado que el ser humano pueda cometer tiene que ver con el cuerpo físico. Sin embargo, si yo digo que el que comete inmoralidad sexual peca, contra su propio cuerpo peca. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ustedes han recibido al Espíritu de Dios y habitan ustedes. Entonces ustedes no son dueños de su cuerpo, porque Dios los ha comprado por un precio. Así que con su cuerpo honren a Dios. Entonces vemos de la manera ahora nosotros, ya no bajo el pacto levítico, que el pacto levítico él le decía de qué manera ellos debían de consagrarse a Dios, porque todo le pertenece a Él.
Ahora, bajo la nueva alianza de la cual nosotros estamos, que es por gracia, nosotros hemos sido alcanzados por gracia. Y vemos que ahora, cuando nosotros aceptamos a Cristo, nuestro cuerpo, todo nuestro ser le pertenece a Él. Es por eso que cuando nosotros, es por eso que dice Pablo, el que comete la inmoralidad sexual contra su propio cuerpo peca. Pero ahora no nos pertenecemos a nosotros mismos, ¿sí? Si nosotros ahora le pertenecemos a Dios y ahora el Espíritu Santo mora en nosotros y Él lo considera su templo, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, entonces nosotros no estamos pecando contra nuestro propio cuerpo, estamos pecando contra lo que le pertenece a Dios. Entonces es por eso que comienza en cuanto a la inmoralidad sexual, hablando Pablo, hablaba de que el ser humano no solamente pecaba contra Dios, porque es un pecado, es algo que destroza las familias, que destroza al ser humano, sino que también directamente estamos cometiendo el pecado contra Dios, porque no nos pertenecemos a nosotros mismos. Entonces, ahora nosotros como creyentes, como cristianos, cuando nosotros estamos frente, digamos, a esta tentación o frente a una situación de estas, es de que debemos reconocer que si le pertenecemos a Dios, no vamos a pecar contra lo que le pertenece a Él, porque ya no somos nosotros mismos, sino es Dios. Es por eso que el Pablo comienza a exhortar, y en Levíticos decía, diles a los israelitas que sean santos, porque el Señor, su Dios, es santo. Entonces, ¿de qué manera nosotros vamos a consagrar lo que le pertenece a Dios? Sino que guardándonos para Él. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice, Dios quiere que ustedes vivan consagrados a Él, que no tengan relaciones sexuales prohibidas. Es por eso. Muchas de las veces nosotros pensamos, se cree fuera de la iglesia, que la iglesia se prohíbe, que no hagas esto, no tengas lo otro, pero más bien si nosotros nos enfocásemos a enseñar e instruir que por qué realmente esto deshonra a Dios, es porque realmente estamos pecando contra lo que a Él le pertenece. ¿Sí? Si nosotros por gracia somos salvos, no necesitamos hacer nada. Bajo la gracia y la misericordia de Dios, Él ha borrado todos nuestros pecados. Él nos limpia, Él nos purifica. No importa su vida pasada, que lo que haya usted vivido, lo que haya pasado anteriormente, consciente o inconscientemente lo ha hecho. Dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y cuando nosotros creemos eso, lo creemos. Y ese género, ¿con qué va a salir? Ese género de incredulidad de Dios me ha perdonado, no me ha perdonado, que está indeciso. ¿Y qué tal si Dios no me perdonó? ¿Qué tal si sí me ha perdonado esto? Si Dios dice que Él nos perdona, Él nos perdona. Y nosotros debemos de creerlo eso. Y cuando nosotros le decimos, Señor, mi vida te pertenece a ti, pues nuestra vida le va a pertenecer a Él. Porque ahora nosotros debemos de tomar decisiones en qué manera nos vamos a consagrar a Dios, es porque sabemos que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenece a Dios. Y en base a eso, cuando el ser humano entiende esos principios, comenzamos a guardarnos para Dios, sin necesidad de que nos estemos cuidando del que está a nuestro lado, porque de Dios no nos podemos esconder. Porque nuestro cuerpo, ¿quién habita? El Espíritu de Dios. ¿Usted cree que usted va a ser capaz de saber de que el Espíritu de Dios habita en usted prestar su cuerpo para el pecado? ¿Verdad que no? Lo pensaríamos, lo dudaríamos, lo pensaría 1,000,000 de veces. Pero cuando solamente relaciona el pecado, pues es que solamente le voy a fallar a mi esposa, le voy a fallar a fulano de tal, o nadie me está mirando, pues lo va a hacer. Usted se va a prestar para el pecado. Pero cuando usted entiende el principio de que no es que se tiene que cuidar del hermano, del pastor, de su esposa, de su esposo, del vecino, de la vecina, sino que usted le pertenece a Dios, cambian las cosas. Cambia todo. Es, por ejemplo, no es lo mismo que digan, el carro que está estacionado afuera es servicio de toda la comunidad. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Quién cuida las cosas de la comunidad? Perdón. ¿Quién las cuida? Nadie. El gobierno paga que otra vez lo arregle, que ahí construya, de todo, pues que se encargue. Pero cuando dicen, este carro es de tal persona,
a esa persona le pertenece. O digamos, este carro es del alcalde de la ciudad. ¿Cómo lo vamos a ver? A veces hasta por quedar bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si vemos que está sucia, ahí nos vamos a encontrar ahí lavándolo, ¿verdad? Y cuidándolo. ¿Por qué? Porque ya le pertenece a alguien. Ya se está cuidando. Si quiere hacerle un rayón, hasta va a voltear a todos lados, mirar para ver que nadie lo vea de que va a ser un rayón. ¿Por qué? Porque ya tiene propiedad y es de alguien superior a usted y a mí. Entonces, por tanto, nos cuidamos. Entonces, cuando nosotros entendemos que nuestro cuerpo le pertenece a Dios, al Espíritu Santo, que es que mora en nosotros, ¿usted cree que no nos vamos a cuidar? Entonces, ahí comienza nuestra consagración a Dios, nuestro sacrificio a Dios. Quedan unos minutos, quiero que interactuemos. Usted leyó la lección en su casa. ¿De qué manera usted la entendió? Ya puede dejar de grabar, ¿verdad? Para que todos compartamos. ¿Qué entendió de la lección?